¿Alguien aquí puede detallarme cuándo un triángulo es agudo, rectángulo u obtuso? O al menos uno de ellos. Vamos a ver un triángulo rectángulo. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Rectángulo, ¿vos te tenés? ¿Cómo? 90 grados. Exactamente. Tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Sí, 90 grados. Ahora bien, un triángulo agudo es donde todos sus ángulos interiores son agudos. Todos. El obtuso mide más de 90 grados, ¿cierto? Exactamente. Sí, un ángulo tiene más de 90 Sí. grados y los demás son Ajá. agudos. Ajá. Bien, entonces vamos a determinar qué tipo de triángulo generan esos vértices. ¿Verdad? Esos tres vértices generan un triángulo. Graficamos primero el triángulo para verlo. Eso es fundamental. Graficar para entender lo que se está llevando a cabo. Bien, para graficar esos puntos, ya ustedes vieron cómo se graficaba en tercera dimensión. Por ejemplo, este punto. Tengo aquí 2 de X con el menos 3 de Y, sabiendo que el menos 3 simplemente sería moverse a la dirección opuesta a la positiva del eje Y. El eje Y positivo apunta hacia acá, entonces el eje Y negativo apunta hacia acá. Para moverme para desplazarme esas 3 veces. Entonces, luego que tengo esa unión de esos puntos, 2, menos 3, simplemente me muevo en Z lo que me pide. En este caso, 4. Me muevo 4 unidades hacia arriba desde ese punto y ya tengo el punto, ese vértice al cual llamo A. Bien, luego de eso, para el punto 0,1,2, simplemente en X no me desplazo nada. Luego, en Y me desplazo 1 hacia la derecha, ya que Y positivo está hacia la derecha, y me desplazo 2 hacia arriba, 2 unidades hacia arriba, y ahí tengo el punto B, al que llamo punto B. Luego, el punto C, ¿verdad? Me muevo menos 1 en X. Si X positivo apunta hacia acá, entonces X negativo sería hacia atrás. Bien, estoy aquí. Luego, con 2 de Y, siendo el 2 de Y simplemente aquí, y ya consigo la unión con el punto, porque Z no se desplaza nada, no me desplazaré nada en Z, simplemente me desplazo 1 negativo y 2 de Y. Ese es el punto. No me muevo nada en Z, nada hacia arriba. Sigo en el plano XY. Bien, entonces ya, uniendo esos 3 puntos, consigo mi triángulo. Es el triángulo que trabajaré y el triángulo del cual debo determinar si es un triángulo rectángulo, obtuso o agudo. Bien, ahora, ¿cómo yo determino cómo es ese triángulo? Ya vimos que para definir de qué tipo de triángulo era, todos pensamos en lo mismo. Los ángulos interiores de este triángulo. Entonces lo que debemos hacer es sencillamente eso, encontrar los ángulos interiores de ese triángulo. Bien, entonces primero trabajo con aquí le llamo tita al ángulo que está entre el vector AB y el vector AC. Recuerden que un vector es una diferencia de puntos, así que yo puedo convertir esos lados del triángulo en vectores para trabajarlo. Ok, bien. Entonces, tengo aquí el punto A. Primero encontraré el ángulo tita que está entre el vector AB y el vector AC. Esos son los vectores. Son puntos, son lados de un triángulo, pero los puedo convertir en vectores, solamente haciendo la diferencia de puntos. Entonces, AB, perdón, el vector AB, simplemente hago la diferencia de puntos. B es el punto final, A es el punto inicial. Para la coordenada en X, 0 menos 2, menos 2. Coordenada en Y, 1 menos 3, o sea, 1 más 3, eso es 4. Para la coordenada en Z, tengo 2 menos 4.
o sea, menos 2. Ya tengo el vector AB y tengo sus componentes. Ahora para el vector AC tengo, del mismo modo, una diferencia entre puntos. Tengo lo siguiente, menos 1 menos 2, o sea, menos 3. En Y, 2 menos menos 3, sería 2 más 3, o sea, 5. Y en Z tengo 0 menos 4. Ya el resultado sería menos 4. Bien, ya que tengo los vectores, simplemente aplico lo visto en la clase pasada del ángulo entre vectores. Para encontrar el ángulo entre vectores, por supuesto, necesito primero encontrar los elementos que sustituiré en la fórmula, que son el producto punto, la norma y la norma de cada vector. Bien, entonces primero encontramos el producto punto entre sus vectores. Componente en Y con componente en Y. Menos 2 por menos 3. Componente en J por componente en J. 4 por 5. Y componente en K por componente en K. Menos 2 por menos 4. El resultado final de ese producto punto, que ya sabemos que es un escalar, es igual a 34. Luego, la norma del vector AB sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea, menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de todo eso, por ser una raíz inexacta, la dejo expresada como tal, para tener el valor exacto. Bien, luego encuentro entonces la norma de AC, el vector AC. Del mismo modo, elevando al cuadrado cada componente, sumándolas y sacando raíz cuadrada de ese resultado, obteniendo raíz de 50. Otra raíz inexacta, por tanto, no me molesto en escribir el decimal aproximado. Bien, entonces, ya que tengo eso, puedo encontrar el coseno del ángulo que está entre esos vectores solamente usando el producto punto sobre las normas, pero yo no necesito el coseno del ángulo, yo necesito el ángulo mismo. Por tanto, despejo a tita, quedándome con que el ángulo es igual al coseno inverso de el producto punto sobre el producto de las normas de los vectores. Ya que tengo eso, procedo pues directamente a realizar esa operación. Luego que tengo la operación resuelta, entonces saco el coseno inverso o arco coseno de ese resultado, teniendo un ángulo aproximado de 11.4 grados. Ese ángulo no me lleva a ninguna conclusión. 11.4 grados es un ángulo agudo. Puede haber un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, en un triángulo obtuso o en un triángulo agudo. Así que ese ángulo no me lleva a ninguna conclusión. Bien hasta aquí. Sí. Sí. Todo bien por ahí, sí. Ok. Entonces debo trabajar con otros dos vectores. Bien. Trabajaré con el ángulo phi. Este ángulo que está entre el vector BA y el vector BC. Vamos a ver. Parto de BC en todos, así que estaré en el vector BA, vector BC. Estaré encontrando ese ángulo que por haber graficado me doy cuenta que es un ángulo obtuso y ya tengo el resultado de mi vector solamente con la gráfica. Pero bueno, vamos a verlo analíticamente. Bien, entonces hago lo mismo para BA, una diferencia de puntos. En este caso A es el punto final, B es el punto inicial. Para BC es del mismo modo, C es el punto final, B es el punto inicial. Ya con la diferencia de vectores, con la diferencia de puntos, tengo mis vectores. Luego realizo el producto punto entre esos dos vectores. De igual modo saco la norma o magnitud de cada uno de esos vectores y sustituyo en la fórmula. Bien, ya que sustituyo en la fórmula, tengo que phi es igual al arco coseno de el producto punto entre ellos, que tuvo un resultado negativo. Es un escalar de igual modo, así que puede ser tanto negativo como positivo. Puede ser nulo también si los vectores son perpendiculares. Y por supuesto, sobre el producto de las normas de esos vectores. Entonces, el ángulo que obtengo, que visiblemente ya sabía que era mayor de 90 grados, es decir, obtuso, es igual a 146.44 grados. Bien hasta ahí. Sí. Sí. Entendido. Entonces,
como es un triángulo, ya sabemos que es un triángulo obtusángulo, porque un ángulo es mayor que 90 grados. Bien. Ujú. De Sí. todos modos, encontramos el tercer ángulo para ver que nuestro proceso esté bien. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿a qué es igual? A 180. 180. 180. A 180 grados. Entonces yo debo encontrar de todos modos el tercer ángulo y verificar que realmente obtuve los ángulos correctos. Si la suma es diferente de 180 grados o bien no se aproxima mucho a ello, entonces ya sé que hice un proceso mal y debo rehacer. Bien, es una forma de comprobar, se podría decir. Entonces el ángulo gamma, ese ángulo, el que le llamo gamma, es el que está entre CB y CA. Bien, me paro en C, entre CB y CA. Ese es el ángulo que estoy buscando ahora. Vamos a ver, es visiblemente agudo, pero vamos a ver cuál será su valor. Tengo CB primero, diferencia de puntos, CA, diferencia de puntos, siendo B punto final y A punto final en ambos vectores, ¿verdad? Entonces tengo producto punto entre los vectores, luego norma de cada uno de los vectores y por último el coseno del ángulo, ese ángulo gamma, que es el ángulo entre los vectores, como lo definimos aquí. Luego de eso, arco coseno de ese cociente y obtengo el ángulo. Es igual a 25.52 grados. Bien, entonces una conclusión ahí. Se escriben esas conclusiones para los que lamentablemente no pueden ingresar, para que lo tengan claro al ver el ejercicio. Los vectores BA y BC forman un ángulo obtuso. Por esta razón se concluye que este es un triángulo obtusángulo. Además de eso, debí mencionar que los demás ángulos son agudos y si quieren pueden tomar la calculadora y comprobar a ver si el resultado de esa suma se acerca a 180 grados. Bien, ¿qué le parece? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? No es necesario una calculadora, puede ¿Puedes hacerse con el repetir los teléfono. pasos, por favor? ¿Cuáles pasos? Monitor, Ajá. ¿puedes repetir los pasos que indicaste casi ahora? Porque entré un poco tarde y ya entré cuando estabas dando unos pasos ahí para hallar el ángulo. Ok, entonces lo primero que hacemos, me dan 3 puntos. Los 3 puntos son vértices de un triángulo, bien. Grafico los Sí. puntos. Luego, al unir esos 3 puntos, veo un triángulo. Al verlo, quizá pueda definir qué tipo de triángulo es, pero de todos modos, debo analíticamente encontrar los valores exactos de los ángulos. Por esa razón, como esos Sí. son lados de un triángulo, yo lo puedo convertir de igual modo en vectores, porque una diferencia de puntos me genera un vector. Así que, si yo tengo Ah, el lado, por ejemplo, ese punto A, tengo el punto B y tengo el punto C, yo puedo encontrar el ángulo entre el ángulo que existe ahí con vectores, haciendo que este sea un vector que vaya de A a B, sí. que este sea un vector que vaya de A a C. Bien, entonces ese ángulo que está ahí, Ujú. que le llamo tita, lo defino aquí, el ángulo entre esos vectores AB y AC, realizo la diferencia de puntos para tener los vectores, luego recuerdo la fórmula para encontrar el ángulo entre vectores, que necesita, ¿verdad? Producto punto y norma de los vectores. Sí. Ya que necesito eso, entonces encuentro eso. Producto punto entre los vectores y la norma de cada uno de ellos. Sustituyo esos valores aquí y encuentro el coseno inverso, el arco coseno de ese cociente y obtengo el ángulo entre esos Ajá. vectores. Entonces, de igual modo, se hará lo mismo para este punto B, ¿verdad? Saliendo de aquí para allá y de aquí para allá. Y Sí. para el punto C, también saliendo de aquí para allá y de aquí para allá. Ojo con eso, es importante salir de ese punto, porque si no salimos de ese punto, entonces puede que encontremos un ángulo incorrecto. Si yo tomo este vector que vaya aquí y allá, y tomo este vector que va desde C hasta B, entonces el ángulo que encontraré será incorrecto, por la sencilla razón de que estaré encontrando este ángulo. Bien, por esa razón, si me paro en B, salgo de Sí. B. B es un punto inicial, eso es importante saberlo. Y aplicar este proceso para cada punto. Bien, ¿quedó claro? ¿Se siente bien? Sí. Gracias. Ok, a la orden.
Entonces, ¿alguna pregunta del ejemplo? Ok, parece que no. Bien, entonces, chica, también olvidé mencionarte que encontramos un ángulo obtuso, dos ángulos agudos, por tanto es un triángulo obtuso. Esa sería la conclusión. Ok, perfecto. Bien, entonces veamos el ejemplo número 2. Aquí tenemos comprobar que los puntos son los vértices de un paralelogramo y encuentre su área. ¿Verdad? Si son los vértices de un paralelogramo, entonces podemos encontrar el área aplicando vectores. Bien, ahora veamos cómo. Lo primero que hacemos de igual modo es graficar nuestros puntos. Ya que graficamos nuestros puntos, los unimos y ahí podemos más o menos darnos una idea de si son paralelos, si generan un paralelogramo, aunque no del todo bien porque puede que sean muy parecidos a un paralelogramo, pero no del todo, ¿verdad? Que este no sea paralelo a ese, por ejemplo, y ya no sea un paralelogramo. Por esa razón, primero graficamos. Primero debemos graficar. Bien, no voy a decir cómo unir los puntos porque ya lo saben. Aquí podemos acercarnos y ver más o menos que es parecido paralelogramo. Por lo menos gráficamente se parece. Bien, entonces ahora, ¿qué debemos hacer y por qué es importante graficar? Además de marcar los puntos. Por ejemplo, a este le llamo A este B, a este C y a este D. Por vago, por no marcar los punticos aquí, ¿verdad? Solamente poner esa nominación. Entonces, lo primero que debo determinar para saber que estos puntos generan un paralelogramo es que la norma de AB sea igual a la norma de SD. ¿Por qué norma de AB igual a la norma de SD? Porque son opuestos. La norma de AB, la norma de AB tenga la misma norma que CD. Si tienen la misma norma, entonces pueden generar un paralelogramo. Y para que se termine de cumplir esta condición, es que la norma de AC y la norma de BD también tengan la misma magnitud. Si esta norma y esta norma tienen la misma magnitud y esta también, y todas se unen, todos esos puntos, entonces yo puedo estar seguro de que esos son los vértices de un paralelogramo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Tú me enviaste tus imágenes? Sí. Ok, gracias. Está bien. Ok, entonces, lo primero que hago es encontrar los vectores, porque no los tengo aún. Primero, el vector AB, que es una diferencia de puntos, siendo B el punto final, A el punto inicial. Después, diferencia de puntos de C a D. De punto final, C punto inicial, el mismo proceso. Para cada vector que he nombrado ahí. Aquí, desde la gráfica. Bien, entonces ya que tengo esos valores, esos vectores, sus componentes, entonces puedo calcular las normas. Ya puedo darme cuenta de que sí tendrán la misma norma porque, por ejemplo, AB tiene como componentes 1, 2 y 3. Luego voy a ver ACD, que es el que está acompañándolo aquí en su condición. Y tiene también las mismas componentes, 1, 2 y 3. ¿Verdad? Aquí tengo en AC 541 y en BD 541. Entonces ya sé que efectivamente las normas sí serán iguales. Entonces, la norma de AB, primero, ya la recuerda de la suma cuadrada de sus componentes, lo de siempre, raíz de 14, y sé que la de CD será la misma porque, bueno, tienen las mismas componentes. Y para AC y BD ocurrirá lo mismo. Ya puedo estar seguro de que estos puntos son los vértices de un paralelogramo. Ahí está la conclusión. Bien, entonces ya hicimos la mitad del trabajo. Era determinar que eran los vértices de un paralelogramo y luego encontrar su área. Bien. Entonces, luego procedemos a calcular el área de un paralelogramo. Pero ¿cómo sé yo cuál sería el área de ese paralelogramo? A partir de que llego a la conclusión de que eso sería, de que yo podría encontrar el área de un paralelogramo a partir de esos vectores. Bueno, lo primero que tenemos aquí, más o menos un dibujo parecido a lo que es un área de un paralelogramo.
tenemos un paralelogramo, un vector, otro vector. Yo en este caso puedo asumir como quiera, puedo asumir CD, ¿verdad? Puedo asumir sea A solamente aquí, no es necesario poner eso. Puedo asumir esos vectores, CD y CA. Puedo trabajar de la misma forma. Entonces imagínense que CD es U y que CA es B, para lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, lo primero que hago es determinar una componente perpendicular a U. En este caso, si hago un triángulo rectángulo con un ángulo θ, que es el ángulo entre esos vectores, sé que aquí, lo que tengo aquí arriba, para distancias, la distancia de esa hipotenusa, podría decirse, es B, la norma de B. Ahora bien, ¿cuál sería el cateto opuesto al ángulo? Sería o bien la componente vertical de ese vector, no la componente, sino la norma vertical de ese vector, sería la norma por el seno del ángulo. ¿Por qué digo esto? Bueno, como ustedes ya saben, respecto a componentes, si yo tengo aquí H, aquí voy a tener H coseno, ¿verdad? Y aquí H seno, la componente vertical. Por esa razón, en este caso, tengo que la norma de B seno de θ sería esa componente perpendicular a U, esa altura de ese paralelogramo. Y bueno, para determinar el área de ese rectángulo paralelogramo, lo que debo hacer es multiplicar la base por la altura. Solo eso, como siempre ha sido, base por altura. Ahora bien, si yo tengo base por altura, ¿quién es la base de ese paralelogramo? La base es la norma del vector U. ¿Quién es la altura de ese paralelogramo? La altura de ese paralelogramo ya la acabamos de ver, que es la norma de B por el seno del ángulo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Excelente. Entonces, eso a su vez es igual a la norma del producto cruz entre esos vectores. Es exactamente lo mismo que encontrar el producto cruz y ese vector que resulta encontrar su norma. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién hizo esa demostración? Vamos a ver. ¿Quién hizo esta demostración que mencioné en la clase pasada? ¿Nadie la hizo? Ok. Bien. Yo no pude entrar en la clase pasada, pero yo se la hago. Está bien, hágala. Hágala, por favor. La hago y se la Entonces, mando por el chat. si te quiere, sí. O puede hacerla para que tenga el conocimiento. Los demás deberían animarse también. Okay. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primera instancia, lo que haré es simplemente el producto cruz entre esos vectores, porque ya vimos parte del producto cruz, ya sabemos cómo resolverlo, y encontrar la norma de ese vector que resulta del producto cruz. Bien, entonces, producto cruz entre A, B y AC. Como vemos, estamos partiendo de aquí, de A. Entre AB y AC, puedo partir de C y ir de CD a CA y obtendré lo mismo. Puede ser como se me venga en gana para resolverlo, siempre y cuando encuentre el área del paralelogramo. Bien, entonces, primero, para encontrar la norma, aquí tengo I, J y K. Tengo AB aquí primero. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, si yo escribo aquí AB cruz AC y coloco aquí las componentes de AC, entonces no estoy encontrando el mismo vector. Estoy encontrando un vector opuesto, totalmente opuesto. Pero bien, entonces lo que hago es simplemente tomar el vector AB, colocar sus componentes I, J y K, tomar el vector AC, colocar sus componentes I, J y K. Resuelvo el producto vectorial, que ya de seguro no tienen mucho problema con eso. Lo que hago es, primero, tapo ahí, ¿verdad? Encuentro ese determinante entre lo que me queda, esa matriz 2×2 que me queda ahí, que es 2×1, que es 2, menos 4×3, que es 2. Eso pertenece ahí. Luego
nuevamente tapo aquí a J, ¿verdad? Tapo a J, luego sé que J está en la columna 2, fila 1, sería columna 2 más fila 1, esa suma sería 3, impar, por tanto aquí menos, eso para recordar, muy importante. Entonces, resuelvo aquí, 1 por 1, 1, menos 5 por 3, 15, eso en J. Y luego finalmente para acá, que está en la columna 3, fila 1, la suma de eso es 4, por tanto, al ser par, aquí vuelvo a tener positivo, que es lo que veo ahí, y tengo, tapando aquí, 1 por 4, 4, menos 5 por 2, que es 10. Ya tengo el problema resuelto prácticamente. Encuentro mi vector, haciendo las diferencias necesarias ahí. 2 menos 12 menos 10, 1 menos 15 menos 14, por el menos de aquí afuera 14, y 4 menos 10 menos 6. Bien, ya lo que resta por hacer es encontrar el área del paralelogramo, que como vimos aquí atrás, es la norma del producto vectorial entre esos vectores, vector base y, bueno, entre los vectores, y ya. Para lo de base y altura sería con normas. Entonces encuentro la norma de ese vector, cada componente de estas elevada al cuadrado y la raíz cuadrada de eso, lo que me da como resultado un área de 18.22 unidades cuadradas de longitud. Ya tengo el área que tiene el paralelogramo. Bien. ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, entonces. Sí. ¿Por ahora qué Ajá. ¿Por qué 4 por 83? Una raíz cuadrada. ¿Cómo? Porque cuadrada. saca la raíz. Y como 83 no tiene raíz, se queda dentro de raíz. Sabemos que la raíz es distributiva con respecto al producto. Distribuyo la raíz a cada factor. Bien. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 83 es inexacta. La dejo como tal. Por eso 2 raíz de 83. Que sería lo mismo que este número aproximado. Bien, sería aproximado, no lo mismo. Ahí está aproximado. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Está ahí? Se pudiera dejar solamente la raíz expresada, la principal. Sí. Así encontraría la respuesta en el libro probablemente. Como 2 raíz de 83. En caso de que estuviera eso en sus problemas. Que no es así. Bien. Pero sí tienen de ese tipo. Por eso estoy explicando estos ejemplos para, aunque ya seguro muchos tienen la práctica casi terminada, para los que no han visto esa parte, puedan resolverlo más rápidamente. Bien, entonces vamos a ver otra particularidad aquí del producto vectorial. Pruebe que el vector AB cruz AC es ortogonal tanto a AB como a AC. Recuerden la definición del producto vectorial. ¿Alguien me puede recordar la definición del producto vectorial? Ok, lo que se dice, ajá. ¿Puedo decir con mi palabra? Sí, claro que sí. Ok, el producto vectorial es prácticamente como la multiplicación de dos vectores o más vectores, donde el resultado va a ser un número escalar. No, falso. Tiene que darme tiene que darme un valor escalar. Es el producto punto, el que te acaba de definir. Perdón, me confundí. El escalar tiene que ser con una matriz. Con el teorema de Gauss se resuelve y tiene que darte como resultado un vector. Ajá, sí, exactamente. Y ese vector es ortogonal, ese vector que mencionó la chica, es ortogonal tanto al vector AB como al vector AC, porque es ortogonal al plano en el que están esos vectores. Bien, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si usted hace el producto vectorial entre el vector Y, que como ya sabemos solamente tiene componente 1 y luego las demás son 0, ¿verdad? Ese vector Y,
con el vector J, un producto cruz estoy mencionando que se haga, que tiene solamente componente 1, solamente tiene componente 1 en J y las demás son 0. Si yo hago un producto cruz de I cruz J, ¿cuál será el resultado? Si yo, el resultado que tendré será un vector en una dirección perpendicular al plano en el que están ellas. ¿Cuál sería el resultado? En la dirección Z sería. Exactamente, la dirección Z. Exacto, sí, muy bien. A eso es lo que se refiere, siendo K perpendicular tanto a I como a J. Bien, es un poco más complicado de ver ya directamente con dos vectores que se encuentran tanto en I como J y K. Pero sucede lo mismo. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando yo multiplico dos vectores perpendiculares aplicando el producto punto? Bien, si U es perpendicular a B y yo realizo producto punto de U por B, U punto B, ¿cuál será el resultado? 0. 0, muy bien. Entonces el resultado será 0. Por lo tanto, si ese vector que resulta de ese producto cruz es perpendicular tanto a ese vector como a ese vector, entonces al hacer producto punto de ese vector con el vector resultado y de ese vector con el vector resultado, debería obtener 0. Bien, entonces eso es lo que veremos aquí. Pruebe que el vector AB cruz AC es ortogonal tanto a AB como a AC. Entonces, primero, AB, producto punto con el vector AB cruz AC. Tengo aquí 1 por menos 10, 2 por 14, 3 por menos 6. El resultado es 0. De igual modo, al realizar el producto punto del vector AC con el vector AB cruz AC, el resultado sigue siendo 0. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos. Entonces, aquí hay una conclusión. Como ya dije, coloco esas conclusiones para los que ingresen luego en la clase. Es decir, ingresen tarde o bien no puedan ingresar y vean los ejemplos en el grupo para que puedan comprender. Entonces, por lo tanto, queda comprobado que el vector generado por el producto cruz entre los vectores AB y AC es ortogonal al plano donde estos se encuentran. Bien, ahora, el área del paralelogramo mencionamos que se encontraba con esto. Bien, pero también demostramos que se encontraba con eso. Entonces, hallemos esa área con esto. La norma de los vectores y el seno del ángulo entre los vectores. Simplemente encontrar la norma entre uno y otro, que ya la tenemos, ya tenemos las normas de cada vector de lo que tenemos ahí. Solamente restaría encontrar el ángulo entre los vectores. Bien, hallémoslo ahora. Entonces, el área también se encuentra con, tenemos aquí la norma de un vector por la norma de otro, por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, primero encuentro el producto punto entre esos vectores. AB, 1, 2, 3. Bien, AC, 5, 4, 1. Producto punto, 1, 2, 3, 5, 4, 1. Realizo el producto punto y el resultado es 16. Luego, que ya tengo las normas, ya sé que las normas son raíz de 14 y raíz de 42, porque las encontramos al inicio para encontrar, para determinar que si eran los vértices de un paralelogramo. Entonces, hallando el ángulo, bien, que sería el arco coseno y el producto punto entre el producto de las normas de esos vectores, determinamos que es 48.7132 grados aproximadamente. Es un aproximado a 4 cifras decimales. Bien, entonces el área sería la norma de AB por la norma de AC por el seno del ángulo entre esos vectores. Bien. Entonces, al resolver esta operación o estas operaciones aquí, determino que el área es aproximadamente 18.22 unidades cuadradas de longitud. Exactamente, bueno, aproximadamente lo mismo que tenemos aquí. Es exacto lo mismo, pero ustedes saben que está aproximado el asunto. Bien, ¿se entendió? Sí. De cualquier manera que se haga, está bien. ¿Cómo? O sea, si yo lo hago como está arriba. Sí, pero es bueno que lo haga por los dos métodos, porque por ejemplo en el examen, ¿qué tal si usted solamente hace la parte de la norma del producto cruz? En el examen le dice, encuentre
el área del paralelogramo con el ángulo entre vectores, por ejemplo, es bueno que lo practiquemos. Bien. Así también comprueba su resultado. Dime. Yo tengo una clase ahora mismo. Entonces, alguien iba a preguntar algo, ¿verdad? Otra cosa. Ok. Entonces, pasamos al tercer ejemplo. Bastante sencillo. Dice aquí, encuentre el volumen del paralelepípedo que tiene aristas adyacentes a... Bueno, tiene como aristas adyacentes esos vectores. También ustedes tendrán un par de ejercicios ya al final de la práctica, que será esto, el volumen de un paralelepípedo. Y eso se encuentra simplemente con el triple producto escalar. El triple producto escalar será otra cosa que también verán en su práctica. Bien. Entonces, ese paralelepípedo tiene como vectores adyacentes, como aristas adyacentes, esos tres vectores que tenemos aquí, U, B y W. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? El producto punto de U con el producto cruz B cruz W. Sabiendo que el resultado será un escalar, se representa más rápidamente ese triple producto escalar de esta manera, como una matriz. Simplemente una matriz 3×3 a la cual se le debe hallar su determinante. Y el valor absoluto de ese determinante será el volumen del paralelepípedo formado por esos vectores, V y W. Bien. Entonces, No sé. el vector U, primero tenemos el vector U, 2, 3 y 5, el vector B, 0, 3 y menos 2, y el vector W, 5, 2 y 4. Bien. Entonces, si encontramos el determinante, podemos hacerlo con el asunto del triangulito, podemos hacerlo ampliando, como lo hice yo aquí, simplemente copiando esta matriz aquí, esta columna aquí, esta columna aquí. Bien. Ya luego de eso, simplemente encuentro el determinante, el producto de estos, más el producto de estos, más el producto de estos. Luego, menos el producto de, regreso hacia atrás ya, producto de esos, menos el producto de estos, menos el producto de estos. El resultado es menos 73, pero como mencionamos, el volumen del paralelepípedo es el valor absoluto de ese determinante. Por tanto, aquí tengo las barras de menos 73, sería 73 unidades cúbicas de longitud. Este sería el volumen del paralelepípedo. ¿A partir de qué? A partir de la aplicación del triple producto escalar. Bien. Ok. Bien. Entonces, ya eso es lo más complicado con lo que ustedes se pueden encontrar en su práctica. ¿Cómo van con la práctica? Muy bien hasta ahora. Si tienen alguna duda con la práctica, este es el momento. Ya. Hay algunos ejercicios que piden que usen un programa para graficar los planos. No, olvídate de eso. Tú solamente resuelve el problema y como tú no tienes el programa gráfico, ¿verdad? Te olvidas de esa parte. No, pero Bien. no hay un programa gráfico que se pueda usar. ¿Cómo? No hay un programa gráfico que se pueda usar. Probablemente sí, pero yo no tengo el conocimiento de cuál sería. Okay. En una calculadora gráfica. Sí, podría ser. También hay una que se llama GeoGebra, es buena también. Sí, es excelente. Entonces, si tienen alguna duda, podemos, por ejemplo, yo puedo permitirle compartir pantalla, usted pone la parte donde tiene la duda en la pantalla y se le da un empujón. Bien, ya por hoy no veremos más ejemplos, solo queda eso por hacer. Bueno, hasta el momento no tengo duda de los ejercicios que he ido realizando. Bien, entonces, a partir de lo que el profesor explique mañana, probablemente se asigne otra práctica o probablemente se asigne la próxima semana, pero lo regular será una práctica nueva cada semana. Se espera que usted la haga oportunamente, no se pedirá que le entregue, así que
Usted puede realizar la de vectores esta semana, puede realizarla en 2 meses, pero lo recomendable es que la haga de manera oportuna, porque si se acumulan las prácticas, se dificulta el aprendizaje. Bien. Sí, pero sí, una cosa. Son Ajá. unos cuantos ejercicios, monitor, tiene como que bajar un poquito. Y ayúdenos Sí, con sí. ayúdenos con los impares, porque por lo menos con los impares nosotros verificamos con los resultados también. Sí, Néstor, porque yo escuché que el profesor también dijo verdad. como que iba a bajar un poquito el ejercicio también. Sí, le vamos a poner menos. El asunto fue por ser la primera práctica. Al ser Ayúdenos. sencilla, Por Ah, si ejemplo, ustedes encuentran, por hay otros ejemplo, profesores que 20 han problemas dejado sencillitos. múltiples ejercicios. Ujú. se aprovechen. Sí. Ayúdenos con los pares, porque usted sabe que con los impares uno ve la respuesta también, usted sabe. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, si yo pongo pares, también hay impares. O sea que si ya usted vio la respuesta de un impar y sabe que está bien, el proceso lo va a hacer bien en el otro, aunque no sea impar, usted va a tener la certeza de que está bien.